Descubrirnos a través del universo es la tarea más extraordinaria que hemos emprendido. Cada mes, las estrellas y otros cuerpos nos otorgan señales, nos dejan fluir con su energía y nos transportan a escenarios que jamás habíamos imaginado. El calendario astronómico de julio no es la excepción y será un periodo de fascinantes fenómenos cósmicos. Aquí tienes la lista completa de los eventos celestiales más importantes que tienen lugar en julio de 2020. 4 y 5 de julio. Eclipse penumbral de luna y luna llena. La luna está en el lado opuesto de la Tierra, por lo que el sol la ilumina por completo. La luna llena es a las 04:45 UTC. Los días de luna llena son perfectos para fotografiarla junto a un sujeto interesante. Saca el máximo partido a la luna llena. 5 de julio. Conjunción de la luna y Júpiter. Júpiter pasa a unos 1,5 grados al norte de la Luna a las 21:38 UTC. La Luna tiene una magnitud de menos 12,6 y Júpiter una magnitud de menos 2,7. En este momento, la fase lunar es del 99,4%. 6 de julio. Conjunción de la Luna y Saturno. Saturno pasa a unos 2,3 grados al norte de la Luna a las 8:38 UTC. La Luna tiene una magnitud de menos 12,6 y Saturno una magnitud de 0,1. En este momento la fase lunar es del 98,4%. 11 de julio. Conjunción de la Luna y Marte. Marte pasa a unos 3,2 grados al sur de la Luna a las 19:38 UTC. La Luna tiene una magnitud de menos 12,0 y Marte una magnitud de menos 0,7. En este momento, la fase lunar es del 61,1%. 12 de julio. El Manhattan G se produce cuando el Sol se alinea con la cuadrícula que forman las calles de la isla de Manhattan en Nueva York, Estados Unidos. El 12 y 13 de julio, el Sol se alinea con las calles de Manhattan. Las mejores localizaciones son las de la calle 14, la calle 34, donde está el Empire State Building, la calle 42, donde está el Chrysler Building y el Tudor City Bridge, la calle 57 y la 79. 14 de julio. Oposición de Júpiter. A las 07:46 UTC, Júpiter se encuentra en su posición más cercana a la Tierra y su cara visible está completamente iluminada por el Sol a una magnitud de menos 2,7. 17 de julio. Conjunción de la Luna y Venus. Venus pasa a unos 3,1 grados al sur de la Luna a las 07:27 UTC. La Luna tiene una magnitud de menos 10,3 y Venus una magnitud de menos 4,5. En este momento, la fase lunar es del 12,7%. 19 de julio. Conjunción de la Luna y Mercurio. Mercurio pasa a unos 3,5 grados al sur de la Luna a las 03:54 UTC. La Luna tiene una magnitud de menos 8,8 y Mercurio una magnitud de 0,7. En este momento, la fase lunar es del 2,9%. 20 de julio. Luna nueva. La Luna está entre la Tierra y el Sol, así que el lado brillante de la Luna está de espaldas a la Tierra. La fase de la Luna es del 0% a las 17:34 UTC. 21 de julio. Oposición de Saturno. A las 22:14 UTC, Saturno se encuentra en su posición más cercana a la Tierra y su cara visible está completamente iluminada por el Sol a una magnitud del 0,1. 23 de julio. Mercurio en máxima elongación oeste. Cuando Mercurio alcanza su elongación máxima a las 22:23 UTC, se encuentra a 20,1 grados al oeste del Sol y brilla a una magnitud de 0,1. 29-30 de julio. Lluvia de estrellas de las deltas acuáridas. Las lluvias de meteoros tienen lugar del 12 de julio al 23 de agosto, pero la mejor noche para fotografiarla es entre el 29 y 30 de julio. El pico del 29 de julio es a las 23:30 UTC, con 25 meteoros por hora. Esta lluvia de estrellas es visible desde ambos hemisferios, aunque se observa mejor en el hemisferio sur. En el hemisferio norte tiene una intensidad menor.
Si no tienes la ocasión de estar cerca de donde se producen, aprovecha bien los días de torno a la luna nueva y busca localización. Julio es un gran mes para fotografiar el centro galáctico de la Vía Láctea. Si te ha parecido interesante el video, compártelo con un amigo y suscríbete al canal.